Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy quiero hablar sobre cómo obtener victoria frente a las angustias y los afanes de la vida. Y quiero basarme en un texto que se encuentra en Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al 9, que dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bueno, este texto nos está hablando de cómo superar la angustia y la ansiedad, cómo traer paz a nuestros corazones y cómo regocijarnos. Yo creo que al hablar de esto, todos tenemos que reconocer que necesitamos de esto. Necesitamos superar nuestras angustias y nuestros afanes. Las angustias, los afanes de la vida en nuestra sociedad común, en nuestra cultura, son como el pan de cada día. Nuestra sociedad hoy es muy propensa a los afanes, a las angustias, por muchas cosas, aún por cosas buenas, pero se llena de angustia y se le quita virtud a las cosas buenas, porque para alcanzarlas nos llenamos de afán, de desespero, de angustia, y las cosas buenas se les termina quitando brillo. Hoy tenemos una sociedad que sufre, que vive angustiada, que vive afanada detrás de cosas que no son tan importantes, y como les decía, aún de cosas valiosas y buenas e importantes no sabemos esperarlas con paz, con confianza. Frente a esa situación, el mensaje del Evangelio hace un contraste que se va haciendo práctica en la vida de la iglesia. Un contraste maravilloso frente a lo que se da en el mundo, y es que, como dijo el apóstol Pablo aquí, nos invita a regocijarse en el Señor y siempre, no dice una vez en cuando, sino regocijaos en el Señor siempre, y lo repite, dice otra vez digo regocijaos, y lo expresa como que ese es como un mandamiento para el creyente, para el ser humano. El ser humano debe regocijarse en la vida, debe tener una vida de regocijo, de alegría, de gozo, de confianza, de paz en Dios. El texto 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es como su don de gente, gentileza, su don de persona para relacionarse, que pueda transmitir lo que antes venía diciendo, gozo y regocijo en todas sus relaciones, en todas sus maneras de vivir, pero eso normalmente no se da, eso normalmente no se vive, no se transmite ese regocijo. La gente no conoce nuestro regocijo ni nuestra gentileza. La gente conoce nuestras angustias, nuestros afanes, que a veces se expresan en el rostro, en la manera de relacionarnos, en la manera de comportarnos, en la manera de vivir. Se ve la aflicción, se ve la angustia y los afanes de la vida. No hay tiempo para parar y reflexionar, madurar, meditar.
Entonces nos encontramos frente a un gran consejo que el apóstol nos invita a dejar ver que los cristianos debemos vivir regocijados. Y hay 3 cosas que recomienda el apóstol aquí para superar la angustia y los afanes y alcanzar el regocijo. Primero es lo que dice el versículo 6 y el 7, ¿no? El 6 y el 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El primer paso entonces sería ir a Dios. La invitación es: vamos a Dios y vamos a Dios en oración, o sea, busquemos una comunión con Dios, acerquémonos a Dios en oración. Es un paso importantísimo para mejorar todas estas angustias y ansiedades, y podríamos decir que es el mejor camino, es empezar por este paso, ir a Dios y ir a Dios en oración, como dice el texto, y en acción de gracias. Las personas que hacen conciencia de lo que Dios es para sus vidas, de todo lo que Dios ha aportado para sus vidas, van a vivir agradecidos. Y la gente agradecida no se angustia, la gente agradecida no vive con afanes, la gente que ora a Dios y vive agradecida, que desarrolla la capacidad del agradecimiento, va siendo victorioso sobre los afanes, sobre las angustias, sobre las complicaciones que se dan en nuestra sociedad. Y dice: y la paz de Dios, imagínense, la paz que sobreabunda todo, la mejor paz, la paz de Dios que sobrepasa aún el entender nuestro, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, guardará toda su condición emocional y toda su capacidad relacional serán guardadas en Cristo Jesús. La paz de Dios, de tal manera que no son nuestras habilidades, no es nuestro conocimiento intelectual, no son nuestras angustias ni afanes por lograr cosas. Antes eso se supera con el primer paso, que es ir a Dios y ir a Dios en oración y en acción de gracias. Y hay otro paso bien importante, es aprender a construir pensamientos válidos y a manejar las cosas y a pensar bien. Como dice el texto: guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo. Y este paso lo concreta más el versículo 8, cuando habla de cómo construir pensamientos válidos. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, no se ponga a gastar la mente en cosas que no sirven. Construya pensamientos válidos. Ese es un paso importantísimo para uno superar los afanes y las angustias de la vida. No estar construyendo pensamientos ilusos. Por ejemplo, la gente se angustia porque hace ilusiones y se va detrás de sus ilusiones, y cuando viene la desilusión viene acompañada de angustia y de afán, y todo se basa porque no construyó pensamientos válidos, ¿sí? Sino pensamientos a veces de miedo, de temor, de culpa. Entonces, no olviden, el segundo paso en este proceso es construir pensamientos válidos. ¿Y eso cómo lo logro? Lo logro desarrollando disciplina, eligiendo lo correcto. Es lo que dice el texto: en lo que sea justo, en lo que sea honesto, en lo que sea digno de alabanza, en esto pensar. No se ponga a pensar en las cosas vanas, en las cosas terribles, en las cosas que no tienen ninguna virtud. Piense en las cosas bien válidas, en las cosas gloriosas, en las cosas valiosas. Y esto es disciplina. En esto vamos tomando nosotros decisiones y vamos dando el segundo paso. Recuerden que el primero ir a Dios, ¿sí? Y vamos a Dios en oración y en acción de gracias. El segundo es construir pensamientos válidos, desarrollando pues disciplina y aprendiendo a elegir lo que es correcto para nosotros mismos, no traerle carga y angustia a nuestra propia vida, a nuestro propio cuerpo, enfermar nuestro cuerpo.
Y hay otro tercer paso en este camino de tener victoria sobre la angustia y el afán. Es seguir ejemplos y modelos válidos. Y ese es otro de los problemas que nosotros tenemos. Normalmente seguimos a quien no debemos seguir y nuestros modelos son personas que no aportan vida, que no logran nada. Y eso que les estoy diciendo se confirma en el versículo 9. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo es un hombre comprometido con la fe, un hombre consagrado a Dios, un líder comprometido con la salvación de las personas, con la salud de las personas, y les dice, yo no les he dado mal ejemplo, es que han aprendido y han recibido, esto hagan. Lo que indica es que en este camino de superar las angustias y los afanes de la vida, yo también debo seguir buenos modelos, seguir ejemplos que sean válidos. Y esto es como a seguir su forma de vivir, seguir sus razones. Uno debe aprender a seguir personas válidas, personas confiables, y obviamente que en la iglesia hay muchas personas confiables y la iglesia se convierte en un entorno confiable y allí uno descubre en esas personas razones para servir a Dios. Esas personas confiables nos dan razones para encontrar paz, para encontrar seguridad. Si uno sigue gente que está en angustias, que está moralmente cargada de males, cargada de culpa, cargada de pecado, pues igualmente uno termina contagiado en alguna forma, o si no termina contagiado de lo mismo, no le proporcionan la paz y el regocijo de la vida, ¿sí? Y entonces por eso el apóstol nos recomienda en este texto que les estoy leyendo un tercer paso. Para superar las angustias y los afanes, ir a Dios primero. Segundo, construir pensamientos válidos. Y tercero, siga ejemplos y modelos válidos, ejemplos y modelos dignos de seguir, dignos de valorar, porque su forma de ver la vida nos inspira. Hay mucha gente en la iglesia que uno ve su compromiso y dice, esta persona nos ha inspirado, nos está inspirando. Y en la iglesia nosotros estamos así, porque otros nos han inspirado. Por lo tanto, la razón suprema hoy es seguirlos, y la razón para la salvación de otros es darles ejemplo, vivir una vida, como dice el texto, regocijados en el Señor siempre. Porque si yo aprendo a seguir buenos modelos, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Se logra la meta de vivir la paz de Dios. De manera que les quiero invitar a que oremos y le demos gracias a Dios por estos tres pasos, por estos consejos del apóstol Pablo para superar los afanes y las angustias. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque estos textos de la Biblia nos inspiran. Estas palabras del apóstol Pablo nos llenan de regocijo, porque nos indican que tenemos que ir a ti en oración, que tenemos que aprender a construir con disciplina pensamientos válidos y seguir todos los ejemplos válidos que hay en la iglesia. Gracias por la iglesia, porque se convierte en ese espacio donde nosotros podemos superar el afán y la angustia y encontrar la paz y vivir regocijados. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.